nombre es Ignacio Rosa, abogado, estoy matriculado en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Neuquén. Soy docente universitario, cuento con amplia experiencia en la actividad y en los negocios inmobiliarios y en este momento me encuentro cursando una diplomatura en contratos inmobiliarios. Voy a hacer un análisis de la ley 27.551, la nueva ley de alquileres, y la comparativa será con respecto al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley de Locaciones Urbanas. La ley 27.551 es una ley que tiene 24 artículos distribuidas en 4 títulos. Es una ley modificatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, del Código de Fondo. Es una ley de alcance nacional y que rige para todos los contratos celebrados a partir del 1 de julio del año 2020. ¿Qué dice el artículo 1? El artículo 1 habla sobre el domicilio especial y también se puede establecer un domicilio electrónico. Las partes podrán establecer de común acuerdo un domicilio especial para todos los derechos y obligaciones nacidos contractualmente por el contrato de locación de cosa, y también a efectos de las notificaciones un domicilio electrónico. Me parece muy importante definir cómo lo hace el Código Civil y Comercial al contrato de locación. Habrá contrato de locación cuando una de las partes, llamadas locador, dé a la otra en uso y goce una cosa por un tiempo determinado y la otra parte, el locatario, se disponga a pagar un precio en dinero por esta prestación. Aclarado esto, vamos a hablar sobre los siguientes artículos y las modificaciones, algunas innovaciones que conlleva esta ley 27.551. Y es aquí el artículo 2 en el que nos encontramos los requisitos para vivienda habitacional, para alquiler de tipo habitacional. Primer requisito: no se puede exigir más del pago de un mes por adelantado de alquiler del contrato de locación. Esto ya estaba en la Ley de Locaciones Urbanas, ya estaba en el Código Civil y Comercial, no hay una innovación en cuanto a esto, tampoco hay una innovación en cuanto que no se permite pedir valor llave o equivalentes, pero sí podemos decir que no estaba mencionando la Ley de Locaciones Urbanas ni tampoco el Código Civil y Comercial de la Nación de que no se pueden pedir pagarés o documentos ajenos al contrato. Por ende, esto es nuevo en la ley, esto lo trae esta ley, ¿no? Algo muy importante que en el negocio y en la actividad inmobiliaria dará que hablar es lo siguiente: el cuarto requisito, que no se puede pedir más de un mes de depósito de garantía equivalente al monto del primer mes de alquiler, y luego, al finalizar el contrato, a la restitución del inmueble, no se devolverá ese primer mes de alquiler, sino que se deberá devolver el último mes de alquiler. Tenemos que decir así que sigue el articulado proponiendo que si hubiera alguna factura pendiente que no haya sido devengada aún, que la tenga que abonar el locatario por esta relación contractual, el locador podrá retener del depósito de garantía, este depósito de garantía, último requisito que estamos hablando, el monto que fue facturado por, esto es en caso de servicio público o expensas, el mes anterior. Una vez de que sea efectivamente facturada, al locatario se le informa cuánto es y se le
le devuelve la parte que le retuvo el locador. Artículo 3 habla del plazo mínimo. El plazo mínimo en la ley de locaciones urbanas era 2 años. En locaciones de tipo vivienda habitacional, alquileres habitacionales. También lo era en el Código Civil y Comercial de 2 años. Aquí hay una modificación, una innovación, que es el plazo mínimo 3 años para la locación de tipo habitacional. Estos 3 años es sin perjuicio de que sean más, este es el plazo mínimo establecido. El Código Civil y Comercial de la Nación dice que pueden ser los alquileres de tipos habitacionales hasta un máximo de 20 años y en otros destinos hasta un máximo de 50 años. Artículo 4. Son las excepciones a este plazo mínimo. Las excepciones de este plazo mínimo son aquellos alquileres que son para embajada, consulado, organismo internacional, la vivienda habitacional para el personal de estos, para la guarda de muebles, para el alquiler de habitación con muebles con fines de turismo. También lo es para la exposición en predios feriales y también, por último, es para aquellos contratos que está escrito por expreso en el mismo. Un requisito de los contratos es que los contratos de locación de cosas se deben celebrar por escrito, que esté escrito y determinado la finalidad por la cual se ha hecho. Es un contrato con una finalidad determinada. Artículo 5 es sobre conservar el uso y goce de la cosa. El locador debe procurar la conservación del uso y goce de la cosa. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que cuando haya una perturbación, cuando haya alguna reparación, cuando haya algún daño o falla o defecto no imputable al locatario, el locador deberá hacerse cargo de esto. Como define el Código Civil y Comercial, ya dijimos, el locador es esa persona que le da el uso y goce de la cosa, entonces por ende debe conservar el uso y goce de la cosa por ese tiempo determinado del contrato. A cambio de la otra persona, el locatario le paga un canon por esto, ¿no? Es sumamente razonable este artículo y hablan los dos siguientes párrafos de lo que es las reparaciones urgentes y reparaciones no son urgentes. En caso de que hubiera una reparación de carácter urgente, ante negativa o silencio del locador, el locatario, habiéndolo intimado en modo fehaciente, luego transcurrido 24 horas, las puede realizar por sí. En el caso de reparaciones que no son urgentes, ante negativa o silencio del locador, el locatario, luego transcurrido 10 días corridos, puede realizar esas reparaciones por sí. Seguimos con el artículo 6, si no me equivoco en este conteo. El artículo 6 tiene que ver con frustración del uso y goce de la cosa, lo que veníamos hablando con la obligación del locador de conservar el uso de la cosa. Si se viera frustrado el uso o goce de la cosa, que el locatario no pudiera acceder a estos, hay dos opciones. Una es, vamos a ir de manera más leve a más grave. La primera, de manera más leve, es que se suspenderá el pago del canon locativo hasta tanto se pueda usar y gozar de la cosa.
La más grave es que no se puede usar de la cosa, no se puede hacer el uso y goce de la cosa y se rescinde unilateralmente por parte del locatario el contrato. El artículo 7 habla sobre la compensación, los gastos y acreencias que tuvo que realizar el locatario, esos gastos y acreencias que tuvo que realizar el locatario que se los tiene que comunicar por notificación fehaciente al locador. Estos de pleno derecho podrá ser descontado del canon locativo del alquiler. Artículo 8. ¿Quién debe pagar las expensas? Esto es importante porque en los usos y costumbres, si bien habían ciertos abusos donde se le pedía a los locatarios el pago de las expensas extraordinarias, hubo una recepción de esto que las expensas extraordinarias las debe pagar el locador porque hacen a la cosa en sí. Solamente deben pagar las expensas ordinarias el locatario, que son de los usos normales de la cosa, de los usos cotidianos. Esto es sumamente razonable. El artículo 9 habla sobre la rescisión anticipada por parte del locatario. Es un artículo interesante que yo he notado, he apuntado modificaciones, innovaciones que no había en la ley de locaciones urbanas y que no habían en el Código Civil y Comercial de la Nación. Quiero decir algo antes de seguir con la rescisión anticipada. En cuanto a las expensas extraordinarias, esto no estaba en la ley de locaciones urbanas y tampoco estaba en el Código Civil y Comercial. Seguimos con rescisión anticipada. Luego de transcurridos 6 meses y dando un mes de preaviso, en el primer año, no transcurrió el lapso del primer año, el locatario puede rescindir unilateralmente el contrato pagando una penalidad por el monto de 1 mes y medio. Si transcurrieron 6 meses de un preaviso de 1 mes y transcurrió más del primer año de alquiler, en este caso, tiene que abonar la penalidad de 1 mes de alquiler. Aquí, el Código Civil y Comercial de la Nación hablaba que el locatario le tenía que dar 1 mes de preaviso al locador. La ley de locaciones urbanas sí hablaba de preaviso, pero hablaba de preaviso 2 meses. Esa es una diferencia, ¿no?, con esta ley 27.551. Esto es muy importante, este apartado que voy a mencionar, porque estipula que si el locatario diera un preaviso de 3 meses, no pagará penalidad alguna. Esto no estaba en la ley de locaciones urbanas, no estaba en el Código Civil y Comercial, es algo nuevo de destacar. Y es novedoso, realmente es novedoso porque entendemos de que si transcurre menos de 1 año, transcurren 2 años, 3 años, en este caso, menos de 3 años, pues a los 3 años concluye el contrato y da un preaviso de 3 meses, no abona penalidad alguna. Por otra parte, termina este artículo, el artículo 9, diciendo que todos los contratos que no tengan por fin ser de alquiler habitacional, los mencionados en el artículo 4, embajada, consulado, guarda de cosas, etcétera y demás, ante rescisión unilateral por parte del locatario deberán abonar 2 meses. El artículo 10 viene con cambios que no estaban en la ley de locaciones urbanas, que no estaban en el Código Civil y Comercial, y dice que 3 meses antes de finalizar el contrato,
las partes pueden de común acuerdo, cualquiera de las partes, locador o locatario, de modo fehaciente comunicar si van a continuar o no con el contrato de locación, ¿no? Celebrar otro contrato de locación. Si quien intimase a la otra parte fuera el locatario y ante silencio, tienen 15 días de corrido para negociar. Si no me equivoco, son 15 días, no quiero equivocarme, si son 10, si son 15 días de corrido, efectivamente. El locador guarda silencio, el locador es renuente o contesta con una negativa, puede dar el locatario por rescindido unilateralmente el contrato sin penalidad alguna, y esto es importante. Artículo 11. El artículo 11 habla sobre el desalojo, la falta de pago, el desalojo correspondiente, ¿no? Acá tenemos que hacer un paréntesis porque debemos invocar, ya que la ley fue promulgada luego de que estaba en vigencia por el motivo de pandemia, el DNU 320/20, que habla sobre, en otras cuestiones, sobre los no desalojos por falta de pago. Entonces, este DNU dispone que desde el 20 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020, aquellas sentencias ejecutorias de desalojo basadas por razón en la falta de pago, el desalojo en la falta de pagos por falta de pago en periodos de 2 meses, se suspenden. Dicho esto, hecha esta aclaración, hasta el 30 de septiembre del 2020 no se pueden ejecutar este tipo de sentencias basadas en el desalojo por falta de pago. Si el desalojo fuera porque el locatario cambiase el destino de la cosa alocada, no entiendo que no habría problema de llevar a cabo esa ejecución de desalojo, aunque sería controvertido y se trataría de discutir por parte del locatario. En el desalojo que dice este artículo, se debe intimar fehacientemente el locador a la parte al locatario que no está abonando el canon locativo para que, indicando plazo y lugar para pagar, y si no, en 10 días corridos debe restituir el inmueble y abandonar el inmueble, ¿no? Es interesante todo lo que está sucediendo actualmente con la pandemia y con la imposibilidad de desalojo por falta de pago. Continúa diciendo este artículo que debe restituir el locatario al locador. Este proceso se hará según las normativas locales, ¿no? El proceso más expedito y la normativa local correspondiente. Y habla por último de la consignación. Si el locador no quisiera recibir las llaves, guardara silencio o simplemente hay una negativa, el locatario debe intimar. Una vez intimado, sigue la negativa al locador, y en este caso se pueden consignar judicialmente la entrega de las llaves, ¿no? Artículo 12. El artículo 12 habla sobre quién debe pagar la comisión. Habla un poco sobre el corretaje, sobre la intermediación. Entonces dice que ambas partes deben pagar la comisión inmobiliaria por la intermediación en el alquiler.
hay legislaciones como en Capital Federal donde quien estaba pagando la comisión era el locador. Hay legislaciones como en la ciudad de Neuquén, que legislaciones de tipo locales, siempre estamos diciendo, que quien estaba pagando la comisión es el locatario. Por ende, ahora deben pagarlas ambas partes, excepto que con un acuerdo dispongan otra cosa. No hay solidaridad respecto de las partes en conformancia al pago de la comisión, y si participaran más de un corredor, por cada parte le debe abonar al corredor que participó por esa parte. En el caso de todos los corredores y martillos matriculados que tienen a cargo la intermediación, el corretaje, el contrato de corretaje, son los únicos autorizados por ley, por esta ley 27.551 en todo el territorio de la nación a cobrar una comisión por llevar a cabo un corretaje. Sabemos y está estipulado que el contrato de corretaje es un contrato por el cual una parte, corredor, acerca, un sujeto corredor acerca a dos partes a celebrar un contrato cobrando una comisión por esto. Es un contrato de tipo comercial, no civil como el contrato de locación habitacional que estamos hablando ahora. Vamos con el artículo 13. Antes de ir con el artículo 13, esto tampoco de la comisión lo hablaba la ley de locaciones urbanas del Código Civil y Comercial. Es interesante que se lo haga porque hay mucha falta de regulación con respecto a esto, que hay muchos particulares que están cobrando comisión por tareas que fueron asignados a profesionales matriculados al efecto, en este caso corredores y martilleros que tienen sus colegios respectivos. Artículo 13. Garantías. ¿Qué tipo? El locatario debe ofrecer al menos dos de estas garantías. Puede ofrecer título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, fianza, fiador solidario, una fianza personal. Una fianza personal puede ser un recibo de sueldo, una certificación de ingresos. En el caso de que ofrezca un recibo de sueldo, una certificación de ingresos, no se podrá pedir más que 10 veces por esta certificación de ingresos o este recibo de sueldo, más de 10 veces el valor mensual del alquiler. Eso es lo que dice el código. También dice que no se podrá pedir más de 5 veces por las otras garantías, pero habla específicamente de esta y dice que de este último requisito se puede pedir hasta 10 veces un monto superior al monto del alquiler. Artículo 14. El artículo 14 tiene que ver con la actualización. La actualización del contrato de alquiler de vivienda habitacional será anual. Mensualmente el Banco Central debe hacer y publicar el resultado del promedio de los índices IPC y RIPTE, índice de precios del consumidor, y RIPTE, que es la remuneración imponible promedio del trabajador
trabajadores estables, y así de esta forma se tomará el ajuste final anual. Debemos decir que antes de esta ley se estilaba en el mercado inmobiliario, en los alquileres, pedir actualizaciones cada 6 meses que oscilaban entre un 15 a un 18, hasta había en casos un 20% del valor del alquiler. Si a mí me preguntan qué puede llegar a suceder y qué estamos empezando a ver ahora de cómo se está sucediendo la actividad inmobiliaria, es que los propietarios, al tener miedo de que no vaya a poder afrontar el proceso inflacionario, el gran proceso inflacionario de la Argentina, y pierda valor el canon locativo que perciban, si por ejemplo una propiedad que estaba valiendo antes de esta ley, por empezar, 20.000 pesos el canon locativo, la están ofreciendo a un precio superior, por ejemplo 26 por empezar, para así de algún modo cubrirse de que la actualización anual creen de que va a ser muy inferior y los va a empobrecer, ¿no? Yo creo que va a haber un freno, no sé si significativo, en la actividad inmobiliaria, pero va a haber cierta reticencia con el tema de la actualización anual. Es una nueva innovación de esta ley, y esperemos que no se retiren del mercado las ofertas que hay, y que tampoco se pida por empezar mucho de inicio, porque eso va a dificultar al tráfico comercial. Reitero que esto es un análisis sin tildes, sin opiniones personales, sin mucho menos tilde político partidario, solamente es un análisis jurídico, un análisis técnico. El artículo 15 habla sobre la consignación. Si el locador no quisiera recibir por parte del locatario el pago del alquiler, podrá intimarlo fehacientemente para que así lo haga. Si no lo hiciera, podrá consignarlo judicialmente o hacer un cheque cancelatorio de efecto. Artículo 16. El artículo 16 habla sobre que todos los alquileres, esto no estaba en la ley de locaciones urbanas, no estaba en el Código Civil y Comercial, todos los alquileres deben ser obligatoriamente denunciados por el locador a la AFIP. Esto es entendible. En un proceso judicial, el juez, luego de interpuesta la demanda, debe dar aviso a la AFIP de la existencia de este alquiler, también si no ha sido declarado, ¿no? Se entiende que ante una persona que obtiene ganancias por una actividad, debe retribuir al Estado por esto, ¿no? Se grava la ganancia en este caso, ¿no? La renta. Este es el análisis técnico jurídico de la ley 27.551, que, como ya dije, tiene 24 artículos, 4 títulos. Los otros 2 títulos los voy a mencionar de manera más sucinta. Tienen que ver con la creación a nivel nacional de un plan social, la creación de un plan social que será regulado por la Secretaría de Vivienda, donde hablamos de plan social a nivel nacional, donde hay cierto proteccionismo del Estado, ¿no? Recordemos que el artículo 14 bis, su tercer párrafo, propone asegurar la vivienda digna a todas las personas. Esto es lo que intenta la ley en este título 3, el acceso a la vivienda digna. Argentina ha adherido constitucionalmente a pactos internacionales por el artículo 75, inciso 22, al acceso a la vivienda
y propone, entre muchas cosas, dar especial tratamiento a las personas con violencia de género para poder acceder a un alquiler. Propone también a las personas pensionados, jubilados, personas en situación de vulnerabilidad. Trata de crear organismos que regulen la oferta. Trata de crear organismos que regulen las empresas que van a dar seguros de caución y demás. Hay un intento por parte del Estado de asegurar el ingreso, el acceso a la vivienda digna a través de este plan social a nivel nacional que tiene su organismo rector. Por último, se propone la creación de medios alternativos de solución, como puede ser el arbitraje o la solución, o el arbitraje, perdón, o la mediación, para todas esas desavenencias producto del contrato de locación entre locador y locatario se puedan resolver. No es de carácter obligatorio, es facultativo, pero si el locador o el locatario, puede ser cualquiera de los dos, el requiriente, mejor dicho, impulsa esta instancia, ¿no?, de mediación, será obligatoria para el requerido. Bueno, esto fue todo de la ley 27.551. Quien tenga alguna duda, alguna consulta, con gusto puede contactarme y ha sido un gusto compartir este pequeño aporte con todos ustedes.